Bueno, como les estuve explicando, en la semana anterior les había indicado el, el, la hoja de estilos para que ustedes puedan incluir iconos. La funcionalidad del uso de iconos es para que los formularios de ustedes les vayan haciendo de manera más presentable, ¿sí? Entonces, ya, ahí sí me pueden observar, ¿no es cierto? Ya el formulario. Entonces, como pueden ver, existen, para mi ejemplo, yo les había mencionado que voy a trabajar con 8 campos, ¿sí? Y también voy a trabajar con 2 botones, el botón que mencione guardar y el botón que mencione cancelar. Entonces, nuestro objetivo para la siguiente semana es en el momento que yo ingrese información, ¿sí? Bueno, en este caso, miren, si yo hago clic en guardar, lo primero que ya tenemos es que está validado la cédula, apellidos, nombres. Creo que esos son los 3 campos que se están validando. Podemos también, creo que validar el correo electrónico sería una opción para el usuario. Entonces, si no ingresan esa información, entonces no le da la opción de irse a la opción de guardar. Ahora, lo que también en la semana anterior yo les había indicado sobre cómo hemos sacado ya los campos que van a intervenir dentro de la tabla, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo ya le he creado una carpeta web3 y le dejé grabada la tabla. Entonces, en esta tabla, yo les había indicado que nosotros tenemos necesariamente que crear una base de datos, ¿sí? La base de datos es como decir Unidad Educativa Mariano Suárez Ventimilla, es decir, solamente es todo el espacio, todas las 2 cuadras que utiliza la institución sería el nombre de la base de datos. Para nuestro ejemplo le vamos a poner en minúsculas base de datos-datos, ¿sí? Es como lo mismo que decirles Unidad Educativa Mariano Suárez Ventimilla, ¿sí? Pero nosotros sabemos que dentro de la Unidad Educativa Mariano Suárez Ventimilla existen dependencias, aulas, laboratorios, bar, baños. A esos, en cambio, se les conoce con el nombre de tablas, ¿sí? De tablas. Entonces, la oficina de rectorado sería el nombre de una tabla. Secretaría sería el nombre de una tabla. El tercer curso BTV es el nombre de una tabla, ¿cierto? Entonces aquí, tercer curso BTV es el nombre de una tabla, ¿sí? Miren cómo voy adentrando. Entonces, esto es una tabla, pero dentro de este tercer curso existen estudiantes, existe el docente, y los estudiantes y los docentes tienen información, como por ejemplo, yo puedo obtener de ustedes la cédula, los apellidos, nombres, fecha de nacimiento, género, correo móvil y dirección, ¿sí? Además de ello, toda tabla tiene un ID, ¿sí? Todo, absolutamente todo. En algunos libros habla de que se ponga solamente ID, ¿sí? Yo puedo poner un ID. En este caso vamos a hablar de un ID de datos personales, pero vamos a suponer que yo tengo acá otra tabla que se llame, por ejemplo, provincias, ¿sí? Igualmente aquí tengo que tener yo un ID, ¿sí? Y tiene que ser numérico y tiene que ser de 4 porque ese es estándar y va a ocupar el puesto número 1. Cuando nosotros vamos a hacer una entidad relación, este ID de aquí, de datos personales, con este ID de provincias muchas veces existe confusión. Entonces, por ello yo le había puesto ID-dato, ¿sí? Este, en cambio, le pondré ID provincia-provincia. Y así no existiría confusión, miren, ¿sí? Así no existiría confusión con este ID de datos personales, con este ID de provincia. Por ello, se debe poner ID. Les había mencionado el tipo de dato, el ID siempre es numérico, sí, siempre. La cédula les había explicado por qué le he puesto texto, porque el tamaño de 10, los apellidos iguales de tipo texto y por qué 50, y así sucesivamente. Y la fecha es de tipo fecha,
¿sí? Y ocupa 10 espacios automáticamente. Género, correo, móvil y dirección. Hasta allí nos quedamos en la clase anterior. Entonces nosotros revisamos que ya está nuestro formulario, abrimos una nueva pestaña y verificamos que esté levantado nuestro servicio de app server. ¿Cómo comprobamos? Simplemente poniendo localhost, ¿sí? Solamente poniendo localhost debe presentarnos esta ventana en donde me dice que el servicio está funcionando correctamente. Pues miren aquí, ¿sí? Porque caso contrario tampoco me funcionaría al ponerle localhost, web3 y el formulario, ¿no es cierto? No me va a funcionar si no está levantado bien el servicio. Entonces, cuando ya estamos aquí, ya hemos comprobado de que mi servicio está funcionando, nos vamos a trasladar el día de hoy a esta opción, phpMyAdmin Database, que es el administrador de base de datos. Hacemos clic, esperamos a que nos pida y aquí nos va a pedir dos cosas. El nombre del usuario. El nombre del usuario siempre en localhost va a ser root, ¿sí? Igual cuando trabajemos, levantemos un servicio ya en el internet, siempre el usuario va a ser root. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la contraseña. Entonces, en mi caso, yo le he puesto la contraseña del 1 al 8 para no olvidarme, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden certificar o verificar de la contraseña y eso tienen que tener guardado en un lugar, porque tienen que ponerle contraseña de app server local, ¿sí? Lo que me pasó a mí, en el video ustedes pudieron observar que intentaba ingresarme y no me ingresó. Entonces es porque me olvidé la contraseña. Por eso ya no avancé más en el video anterior. Entonces aquí, una vez que ya hemos ingresado, me pregunta si deseo guardar esta contraseña, le puedo poner que sí. Como ya me ingresé, ya me certifiqué con el nombre de usuario y la contraseña, se me abre este espacio del administrador y encontramos tres secciones bien puntuales. La parte izquierda donde van a estar los nombres de las bases de datos, ¿sí? La parte intermedia en donde vamos nosotros a operar, vamos nosotros a realizar la respectiva administración de la base de datos y en la parte derecha yo tengo la información del servidor que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí está levantado un servicio web Apache 2.4.41. Me dice que estoy utilizando el MySQL LI, ¿sí? ¿Sí? Aquí hay que verle cómo está trabajando, hay que verle con qué tipo de base de datos estoy trabajando y la versión del PHP también con la que puedo trabajar, ¿sí? Como todo está levantado el servicio bien, entonces nosotros iniciamos creando el nombre de la base de datos. Entonces, en la parte izquierda ustedes observen que dice nueva. Esperamos un momento a que se me configure y automáticamente aquí me aparece ya esta caja de texto donde yo debo poner el nombre de la base de datos. Pues yo le digo que mi base de datos se va a llamar bd-datos, ¿sí? Este es el UTF-8 es la configuración que se utiliza para configurar los tipos de datos o caracteres y nosotros le vamos a dejar este mismo porque nuestra página web debería estar configurado. Veamos, a ver, aquí estoy. Bueno, voy a abrirle el de tercero A, ¿no? Miren aquí, el metadatos o metacaracteres dice UTF-8. Entonces es para que exista la compatibilidad con lo que nosotros vamos a trabajar. Y aquí dice UTF-8, por lo tanto, no le cambiamos absolutamente nada. Solo le ponemos el nombre de la base de datos, se recomienda en minúsculas. Y clic en crear. Me dice que la base de datos, observen en la parte izquierda, ha sido creada satisfactoriamente. Y aquí me dice que yo debo crear no una tabla, ¿sí? Lo mismo que estaba explicado aquí. Miren, yo tengo que crear una tabla. Y mi tabla, en este caso, se va a llamar datos personales. Entonces yo le pongo datos
guión bajo personales, ¿sí? No le utilizo el guión intermedio porque en algunos lenguajes de programación el guión intermedio no le considera como carácter. Entonces está internacionalizado que el único carácter estándar mundial es el guión bajo, ¿sí? Listo, me dice el nombre de la base de datos, dice cuántos campos va a tener su base de datos, su tabla, perdón, su tabla, allá, entonces dice cuántos campos va a tener, listo. Mi tabla contiene, en mi caso, 9 campos, ¿sí? En el caso de ustedes van a ser 16 porque tienen que aumentar el ID. Entonces, en mi caso, en mi ejemplo, voy a tener 9 tablas, perdón, 9 campos. Entonces, ¿qué hago aquí? Le voy a minimizar para también minimizarle y poder observar los dos al mismo tiempo. Muy bien. Entonces ya ustedes pueden observar aquí que me dice el nombre de la tabla y número de campos. ¿Cuántos tengo yo? 9. Y hago clic en continuar. Me espero a que se arme la estructura y se armó demasiadamente rápida y simplemente aquí empiezo a copiar idéntico ID dato, ¿sí? Como está aquí. ¿Qué dice? Este es de tipo numérico. Aquí ya ustedes, como ya están viendo lenguajes de programación también, tenemos que es de tipo entero, ¿sí? Entero o numérico, yo voy a utilizar un tamaño 4, como dice aquí. El siguiente campo dice que va a ser de tipo cédula, ¿sí? Y este yo sé que va a contener números. Les podría dejar números, pero lo que les dice la relación, para yo almacenar números de cédula, el 01, 02, 03, 04 y así sucesivamente hasta la provincia número 9, se va a hacer de 9 dígitos. Entonces, por lo tanto, este cédula va a ser de tipo char o de tipo carácter invariable, es decir, que yo debo disponer exactamente 10 dígitos. Como aquí ya está validado en este formulario, está mi formulario, como en este formulario ya está validado para que me ingrese solo dígitos, pues de momento que yo voy a ingresar letras, automáticamente a lo que me valida me va a decir que solo debo ingresar números, ¿no es cierto? Entonces ya hago pequeñas validaciones. El siguiente dice que voy a ingresar los apellidos, ¿sí? Serán apellidos, como está aquí, ¿sí? Estos apellidos también ya están aquí. Miren, aquí está cédula en el name, está apellidos en el name y tengo que considerar idéntico, ¿sí? No puedo yo poner aquí, no, a mí me gusta, a mí me enseñaron puesto la primera en mayúsculas, ¿sí? Allá no nos va a coincidir porque ustedes saben que en programación la A minúscula con A mayúscula tiene otro valor completamente diferente. Entonces, como hemos ido poniendo en el type, en el name, ¿sí? Apellidos. Ahora, apellidos va a ser de tipo varchar. Ya les explico por qué. Y dice que máximo, se me fue la tabla, y dice que máximo va a ocupar 50 caracteres, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de varchar? Es a esta razón. Miren, aquí, como ustedes pueden observar, en rango criollo no tiene el mismo número de caracteres que Guano Verde Soto. Entonces, miren, es variante el número de caracteres de apellido. Por eso se le pone varchar, es decir, que sea de tipo variante. Me va a variar o va a ser dependiendo del número de caracteres que tengan los apellidos, pero como tope sea 50, ¿sí? Y lo mismo sucede con nombres, ¿sí? Lo mismo sucede con nombres. En nombres lo mismo le ponemos que sea de tipo carácter o varchar, es decir, variante, que me almacene entre 0 caracteres y máximo 50 caracteres, ¿sí? Luego tenemos la fecha de nacimiento, fecha-NAC, ¿sí? Recuerden que esto hay que ir a verificar que mi código diga lo mismo. Miren, aquí no está.
esta fecha, guión NAC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle guión bajo fecha, guión NAC. Miren, ¿sí? Entonces, esas son las pequeñas correcciones que hay que ir solucionando en el camino. Recordarán, ahí ya tenemos un cambio que ustedes ya tendrían que hacer. Este fecha NAC es de tipo fecha. Entonces, aquí en MySQL es de tipo date, ¿sí? Y no le ponemos los espacios. Tenemos género, no le pongo con tilde porque este es un campo, ¿sí? Género es de tipo char. ¿Por qué es de tipo char? Porque yo género no voy a escribir, ¿sí? Recordarán, género yo no voy a escribir, sino género voy a seleccionar masculino, femenino. Entonces habíamos quedado que el número de caracteres máximos que se va a coger es 10 caracteres. Entonces a esto se refiere. Entonces de esto depende de que yo le esté poniendo entre varchar y char, ¿sí? Luego tenemos correo, ¿sí? Y correo también es de tipo varchar. ¿Por qué es varchar? Ya ustedes pueden imaginarse que los correos casi ninguno va a tener el mismo número de caracteres. Y le hemos puesto en correo que sea de tipo, perdón, que ocupe 100 caracteres. ¿Por qué? Porque hay unos que les gusta poner 2 nombres, 2 apellidos, ciudad, nombre, bueno, muchos datos más. Entonces, por eso máximo un correo va a tener 100 caracteres. El móvil le hemos puesto igualmente varchar de 50, ya les explico por qué. ¿Sí? Hay ocasiones que nosotros necesitamos almacenar, hablemos aquí un número con todo código de país, que sería el código de nuestro país, sería el 593, ¿sí? Estamos en el área 06, estamos en el bloque 2, y de ahí viene el número de teléfono, ¿no es cierto? Pero también necesito almacenar mi celular, entonces igual puedo ponerle cuál es mi código de mi país, el código del país 593, y le ponemos el número de celular. Eso. Entonces miren, aquí incluye símbolos y aquí no sé cuántos, espero que ya tenga más o menos unos 50 caracteres. Por eso es que se ha puesto al móvil de tipo varchar, porque me van a decir, pero si móvil es numérico, pues ¿cómo va a ponerle usted tipo varchar? Es la explicación por esto, ¿sí? Porque aquí también le puedo poner, por ejemplo, convencional, por ejemplo, 2 puntos, y aquí le puedo poner móvil, 2 puntos, ¿sí? Es para esto. Por esto es que se le pone el móvil varchar de 50. Y finalmente tengo lo que es la dirección, sin tilde y en minúsculas. Espérenme un ratito. Justo no sé por qué se hace mal, será por lo que estoy haciendo el enlace con la base de datos, se me hace un poco demoroso. Pero bueno, dirección. La dirección ya ustedes pueden imaginarse, ya saben que es de tipo varchar y más o menos vamos a decirle que me va a ocupar máximo 100 caracteres. De ser necesario, hay que ampliar, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo, le voy a ampliar esta pantalla para que me tomen en cuenta, para que, por decir, voy a indicarles algo que también es importantísimo. Miren, yo, este ID dato, tengo que crear ¿cómo se llama? Una clave, un campo de tipo clave, ¿sí? Un campo de tipo clave. Entonces, yo acá ya le maximicé, me voy más a la izquierda, ¿sí? Y aquí me voy a donde dice índice. Entonces aquí me dice de tipo primary, de tipo unique, index, full text, bueno, lo que yo tengo que seleccionar es que mi ID campo, ¿sí? Necesariamente tiene que ser de tipo primary, ¿sí? Y además de ello, este ID
tiene que ser de tipo autoincremento, ¿sí? Esas son las dos cosas que se tiene que no se tiene que olvidarse, y para eso sirven los ID. Pues yo no le puedo poner a la cédula de tipo primary key porque tiene que ser necesariamente un número, ¿sí? Y además dice que es de tipo autoincremento. ¿Por qué? La relación también que les hice rato. Mire, tengo el usuario 1, el usuario 2, 3 y así sucesivamente. Es decir, si esta es mi tabla de registros, yo tengo 28 usuarios. Entonces, esto tiene que ser de tipo autoincremento. Es decir, el siguiente estudiante no le puedo poner el número 27, ¿sí? Ni el 28, sino el siguiente estudiante necesariamente tiene que ser el número 29. Es para eso que se pone este tipo de este campo, que tiene que ser de tipo primario, y además tiene que ser de tipo, de modo autoincremento. Entonces, una vez que ya tenemos todo fijado, reviso que haya escrito bien, que estén los tipos de datos, que esté en la longitud, busco la opción y hago clic en guardar, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho yo hasta ahorita? He guardado dos cosas. Observen en la parte izquierda el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla, ¿sí? Y acá arriba yo tengo opciones, examinar. Examinar es como consultar. Si yo le hago clic en examinar, me dice que MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, 0 columnas. Acá abajo observen, de datos, cédula, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, género, correo móvil, dirección. No existe, no hay nada. Si quiero hacer alguna alteración en la estructura de mi tabla, hago clic en estructura. Y aquí está, miren, el ID. Y aquí observen que el ID tiene que tener unas llaves, ¿sí? Y tiene que tener autoincremento. Eso es esencial. Y de allí ustedes tienen todos los demás campos ya con los tipos de datos y con los tamaños, ¿sí? Listo. Y entonces nosotros aquí vamos a probar cómo se ingresa un dato. Por ejemplo, me voy aquí a insertar y lo que no vamos a topar es el ID dato. Se dejan vacío. Y aquí ponemos cédula. Voy a ponerle mis datos, ¿sí? Entonces 10 dígitos. Miren lo que está aquí. Apellidos, yo puedo escribir solamente mi primer apellido. El nombre, puedo escribir mi primer nombre. La fecha de nacimiento. ¿Cómo pongo la fecha de nacimiento? Me tengo que ir a esta botoncito, a los iconos que ya ustedes ya pudieron observar, y puedo determinar el año. Por ejemplo, le pongo cualquiera aquí, pero me dice que está en el 2020. Entonces yo le pongo, por decirles, 1980. ¿Sí? El siguiente es el mes, es decir, en agosto. El siguiente es el día. Entonces, observen aquí, dice 1980, agosto 11. ¿Sí? Entonces ya se seleccionó la fecha de nacimiento. Entonces no es de poner, aquí no funciona primero el día, mes y año. Aquí funciona en MySQL año, mes y día. El género, como ya habíamos hablado, eso no se escribe, sino se selecciona. En este caso, como estoy ingresando directo a la tabla, pues estoy digitando. El correo, ya ustedes saben que tiene que contener el arroba y el servidor de base de correo electrónico. El móvil, como ya les había indicado, el por qué le puse bachar de 50, ¿no? Y finalmente la dirección. Pues la dirección por la situación de tiempo le voy a poner solo Ibarra, pero le puedo poner aquí Avenida Atahualpa. Queremos que se vaya complementando Atahualpa, barrio Bellavista de Paranqui. Ahí se me fue. Ah, no, bien está. Entonces, miren, lo que no me puedo sobrepasar es que esto tenga más de 100 caracteres. Es decir, si tiene 100 más de caracteres, no se me va a guardar la información. Entonces, ustedes tienen que saber qué tanto van a
grabar. O sea que como que está de más, ya se sobreentiende que está en Ibarra, entonces solamente le dejo desde Avenida Atahualpa, ¿sí? Listo. Entonces, como yo ya tengo ingresado esta información, ahora lo único que hago clic es, espero de que se me complemente. Miren, una vez que ya se complementó, hago clic en continuar. Recuerden que el ID dato no se le topa. Miren, yo le hago clic en continuar y me va a salir un código. Este es el código que nosotros vamos a utilizar para incluirlo en nuestro PHP. Ya está hecho. Entonces eso lo haremos la siguiente clase. ¿Sí? ¿Cómo verificamos que está esta información? Me voy aquí a examinar. Y observo, miren, que mi ID, como la estructura decía que es de tipo primary key, ¿sí? Y además de ello es autoincrement, automáticamente se pone que es el registro número 1, ¿sí? Si yo insertara más registros, se va a irse numerando de manera secuencial. Así inserte registros vacíos, esto va a ir variando, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Es una manera de MySQL evitar que existan perdón, el mismo ID, ¿sí? El mismo ID. Entonces, hasta aquí, señores estudiantes, señores estudiantes, nos quedaríamos en la clase hasta que ustedes creen la base de datos, creen el nombre de la tabla y una vez que crean el nombre de la tabla, creen los campos y hacen la prueba con el ingreso de datos de ustedes. Esto hay que tener ya en el computador, ¿sí? No es de enviar tarea, ya que para la siguiente clase vamos nosotros a trabajar con lo que es el archivo de conexión. ¿Sí? Les voy a explicar cómo nos vamos a conectar, así como también cómo vamos a insertar los datos. ¿Sí?